Muy bien, nosotros en pantalla tenemos entonces el tema a desarrollar, es el Imperio Wari. Y este tema, apaguen su micrófono, por favor. El internet está lento. Apaga tu micrófono, gracias. Y en este tema que tenemos a continuación, nosotros hemos compartido ya una lectura. Tú tienes una lectura en tu poder que seguramente este fin de semana, tal como siguió la indicación, ha sido subrayando, sacando las ideas principales, etc., etc. Bueno, para conocer un poco entonces de esta cultura, vamos a seguir avanzando y tenemos el título de la clase. ¿Qué cultura se desarrolló durante el Horizonte Medio? Es la pregunta de la clase. ¿Qué cultura se desarrolló durante el Horizonte Medio? Y vamos a ver acá también un propósito de la clase, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la clase? Explicar qué elementos utilizó Wari para lograr su expansión y control del antiguo Perú. Profesor, Sí, dime, te escucho. Dairon dice que le reciba. Pero Dairon ya está en clase, yo le he llamado y me ha dicho presente. Dairon está en clase, yo llamé lista y me dijo presente. Entonces, muy bien, tenemos el título y el propósito. Vamos más bien a aceptar a alguno de sus compañeros que recién va a ingresar a la clase para que puedan seguir con la sesión. A ver, tenemos acá a Orbeso Maricielo, las hermanitas Orbeso. Tenemos acá a Medalla y a Riojas. Medalla. Muy bien, entonces tenemos el título, como te mencionaba, que es ¿qué cultura se desarrolló durante el Horizonte Medio? Es el título de esta clase. Y el propósito es explicar qué elementos utilizó Wari para lograr su expansión y control del antiguo Perú. Y ahí viene la primera pregunta, mano levantada. Cuando nos dicen qué cultura se desarrolló durante el Horizonte Medio, ¿cuál será la respuesta? A ver, Fran Montesa, te escucho, Fran. La cultura Wari. Muy bien, Fran Montesa, ¿no? Cuando nos preguntan qué cultura se ha desarrollado durante la época del llamado Horizonte Medio, la respuesta es Wari, ¿no? Wari es la cultura que se ha desarrollado durante esta época. Muy bien. Entonces, vamos a conocer un poco más de esta cultura para tenerlo presente. En el chat me escriben Maricielo, buenos días Maricielo, buenos días Medalla, traten de ingresar puntual, por favor, esa es la indicación que siempre se les va a dar. Bueno, seguimos. A ver, justamente acá tenemos el Imperio Wari, ¿no? Vamos a tratar un poquito de cada uno de ellos. El famoso Imperio Wari, entonces, es el que se desarrolla en el Horizonte Medio. Ahí está justamente. Y para conocer un poco el Imperio Wari, yo te proporcioné una lectura que seguramente tú, haciendo la técnica del subrayado, ¿no? Del resumen, puedes o ya has podido extraer algunas ideas principales. Por ejemplo, el Imperio Wari tiene una cronología que va o que abarca entre el año 600 al año 900 después de Cristo, ¿no? 600 a 900 después de Cristo es la época donde se desarrolló esta cultura, ¿no? La llamada cultura Wari. Ahora, ¿por qué se le llama Wari, profesor Luis? Bueno, la palabra Wari viene de su ubicación. Es decir, profesor, esta cultura tuvo como centro lo que hoy día sería el departamento de Ayacucho, ¿no? Se desarrolló en ese departamento, en Ayacucho, que forma parte de la Sierra Sur del Perú, ¿no? Ahí se desarrollaron los Wari, tuvo como ubicación el núcleo ayacuchano. Profesor, Sí, dime, ¿qué pasó? es que, profesor, a veces se me va el internet porque estoy a más de 350 metros sobre el nivel del mar. 3.500 metros sobre el nivel del mar. Estoy subiendo. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a darle la bienvenida a su compañero Alvites, que recién está ingresando a la clase, ¿ya? Muy bien. Entonces, como les decía, el Imperio Wari se desarrolla en 900 después de Cristo. Tiene como núcleo, ¿no? Como ciudad más importante a lo que es hoy día el departamento de Ayacucho.
Ahora, según los arqueólogos que han estudiado Wari, esta cultura, y lo vamos a ver por acá, ¿no? Vamos a ver por acá, vamos a compartir esa pantalla. Vamos a ver un momento, por favor. Ahí está Wari, mira. Ahí está la cultura Wari. Y ahí tenemos su expansión de los Wari, ¿no? La cultura Wari dice que se va a ubicar en el actual Ayacucho. Entonces la pregunta que viene para cualquiera del salón es, si Wari se ubica en lo que hoy día es Ayacucho, ¿cuál fue la capital de esta cultura? A ver, manito levantada o en el chat. En el chat ya me han respondido. A ver, alguien. Muy bien, Albite, trate de ingresar temprano, por favor, es la recomendación que se le da. ¿Cuál es o cuál fue la capital de la cultura Wari? A ver, a ver. ¿Cuál fue la ciudad más importante de Wari? Eso está en la lectura que yo he compartido. Gracielita Alca, te escuchamos. La cultura huarpa. No, la capital, la ciudad más importante de Wari no fue Huarpa. Entonces, profesor Luis, va a ser la ciudad de Viñaque, ¿ya? Viñac o Viñaque fue la capital de esta cultura, ¿ya? La ciudad de Viñaque, ¿no? Entonces, Viñaque fue la ciudad más importante para los Wari, Viñaque. ¿Y dónde está Viñaque, profesor Luis, tal como usted ha puesto en la pantalla? Bueno, Viñaque vendría a ser la ciudad más importante para Wari, desde donde esta cultura inició su proceso de expansión hacia el norte. También tuvo una expansión, profesor, hacia la zona del oeste, y también tuvo una expansión hacia la zona del sur, ¿no? La cultura Wari por el norte llegó hacia los departamentos de Cajamarca, lo que es Lambayeque. La cultura Wari por la costa, por el oeste, llegó hacia lo que hoy día vendría a ser Ica, ¿no? Y la cultura Wari por el sur llegó incluso hasta Moquegua, ¿no? En la parte más austral. Entonces, Wari, desde Ayacucho, inició un proceso de expansión, ¿no? Bien interesante lo de Wari. Y en Ayacucho, su capital va a ser lo que se conoce como la ciudad de Viñaque, ¿no? Tal como aparece en pantalla, Viñaque. Ahora, todo lo que se sabe de Wari se sabe gracias a este señor, ¿no? Este arqueólogo es el que ha estudiado a Wari. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llama este arqueólogo? Mano levantada o en el chat. Alejandra Padilla, le escuchamos. Luis Guillermo Lumbreras. A ver, muy bien. Entonces nosotros tenemos acá que todo lo que se sabe de Wari es gracias al señor muy bien Padilla, punto, Luis Guillermo Lumbreras. Fue el arqueólogo que se encargó de investigar y de estudiar a los Wari, ¿no? Luis Guillermo Lumbreras. Es más, Luis Guillermo Lumbreras propuso o propone que Wari vendría a ser el primer imperio del Perú, ¿no? Mucho más antes que los incas, Lumbreras propone que el primer imperio ha sido el de los Wari, ¿ya? Mucho más antes que los incas, ¿no? Y para que explique su teoría o su idea, Lumbreras ha encontrado, por ejemplo, en Wari o en Viñaque, en Ayacucho, ha encontrado la presencia de ciudades amuralladas, ¿no? Cuando él ha ido a estudiar el complejo de Wari, ha podido observar que en la zona se levantaron grandes ciudades con muros, lo que habla que era un estado militarista, ¿no? Que se protegía de otros pueblos o de otras invasiones, ¿no? Contaba con ciudades amuralladas, contaba con un ejército, y además cuando ha estudiado Luis Guillermo Lumbreras la cerámica de Wari, ha podido encontrar la presencia del dios Huiracocha, ¿no? Que era el dios Huiracocha el elemento más importante de su cerámica, ¿no? El dios de las varas. Eso quiere decir que Wari difundió el culto del dios Huiracocha a todos los pueblos sometidos por este estado, ¿no? Ahí está, como se puede ver en la cerámica, la imagen del dios de las varas, que lo vimos nosotros en la clase pasada. Un momento, vamos a darle pase a su compañero Watanabe, quien está ingresando a la sesión del día de hoy. Vamos a darle pase. No se olviden, por favor, siempre saludar a su compañero, buenos días, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Está ingresando. Muy bien, entonces, profesor, tenemos que el culto al dios Huiracocha fue uno de los elementos que se difundió en esta época, y Lumbreras pudo encontrar también las ciudades amuralladas. Eso también es importante mencionarlo. Bueno,
Entonces regresamos nuevamente acá y tenemos el origen de Wari. Según Luis Guillermo Lumbreras, la cultura Wari aparece a partir de algunas tradiciones, ¿no? ¿Qué tradiciones, profesor Luis Aníbal? Bueno, vamos a ver acá origen. Un voluntario para que lea, por favor, cualquiera. Gracielita Alca, le escuchamos, Gracielita Alca. Origen. Nació de la confluencia de las tradiciones culturales Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Muy bien, ahí está Gracielita Alca, punto, profesor. La cultura Wari no aparece de la nada, sino es una confluencia, es decir, es una mezcla de varias tradiciones. Por ejemplo, los Huarpa es una cultura que se desarrolló mucho antes de Wari en el departamento ayacuchano, ¿no? Los Huarpa. Wari también va a tener influencia de Nazca. ¿Qué influencia pudo tener Nazca? Por ejemplo, el urbanismo, ¿no? Los Nazca eran una cultura de la costa que construyeron ciudades muy importantes como Cahuachi. Por un lado el tema del urbanismo y por otro lado el tema de la cerámica, ¿no? Los Nazca utilizaron muchos colores, 11 colores, la policromía también. Y también tuvieron influencia de los Tiahuanaco, cultura del altiplano, que le va a dar una influencia muy importante, ¿no? El dios Wari, que es el dios Huiracocha, es el dios también que desarrollaron los Tiahuanaco y que lo hemos visto, pregunta, en la clase pasada, el dios de Tiahuanaco se ha visto en qué escultura, mano levantada o en el chat. ¿En qué escultura se ha visto? A ver, Alejandra Padilla. En la portada del sol. Claro, en la portada del sol, pues, profesor. Nosotros hemos visto muy bien, Alejandra, que el dios de las varas aparece en la portada del sol. Entonces ahí vemos las tradiciones que han tenido influencia en Wari, ¿no? Ahí está. Watanabe, buenos días. ¿Me escucha Watanabe? Watanabe. Watanabe. Profesor, No se olvide, por favor, de escribir su nombre en el chat o decirme presente cuando ingrese a la clase, ¿ah? Watanabe, por favor. Esa ya, es la profesor. recomendación que le doy. A ver, vamos a darle pase también a Renato Vilcabana, que se encuentra en sala. A ver, ya, muy bien. Un momento, por favor, está ingresando a sus compañeros que están en sala. Ya está. Muy bien, entonces sigamos. Sigamos. A ver, profesor, el origen de Tiahuanaco entonces se debe a la confluencia de tres culturas, Huarpa, Nazca y Tiahuanaco, que confluyen para el origen de lo que sería Wari. Y ahora Wari, profesor, según el arqueólogo Lumbreras, que usted nos ha mostrado hace un momento, dice que Wari era un imperio, inclusive mucho más antes que los incas. Pero ¿cómo se puede mencionar que es un imperio, profesor? Bueno, para eso existen algunos elementos de Wari que vamos a conocer en el tema político. Vamos a ver cómo manejó la política Wari. Para eso se requiere algún voluntario más. Cualquiera, a ver, para que lea. Muy bien, Dairon Riojas. Escuchamos, Dairon. Política. Militarista, expansivo e imperial. Pan andino con dominios en costa, sierra y selva alta. Construyeron centros administrativos provinciales, cabezas de región. Muy bien, Riojas. Entonces, vamos a explicar esas características, pero, a ver, vamos a ver por acá. No se olviden, por favor. Renato Vilcabana, buenos días. No se olvide de escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor. Vamos a darle pase también a Diego Huerta, que se encuentra en sala. Vuelvo a repetir, los alumnos que recién ingresan escriben su nombre y apellido en el chat, si no se van a quedar con falta. Bueno, política. Su compañera ha leído el tema de la política. Y en la política nos dice que Wari era un estado militarista. ¿Era militarista Wari? Sí, profesor Luis. ¿Por qué? Porque Lumbreras ha encontrado la presencia de restos de un ejército que presuntamente tenían los Wari. No era un estado militarista para poder defenderse de otros pueblos. Expansivo porque Wari no solamente se desarrolla en Ayacucho, sino su tradición ha llegado hasta Lima inclusive, ¿no? En Lima hay una zona llamada Pachacamac y también Cajamarquilla, lugares donde se ha encontrado presencia de Wari.
Y fue imperial, ¿por qué, profesor? Porque no es un estado solamente de Ayacucho, sino llega y se expande hacia diferentes zonas del Perú antiguo. Bueno, entonces Lumbreras dice además que Huari es un estado panandino. Es decir, panandino, ¿por qué? Porque dominó parte de la costa, parte de la sierra y parte de la selva de nuestro Perú, ¿no? Por eso dice Lumbreras que es un estado panandino, ¿ya? Estado panandino porque, a decir de Luis Guillermo Lumbreras, Huari domina muchos territorios en realidad, ¿no? La costa, la sierra y la selva de nuestro país. Por eso es un estado panandino. Ahora, profesor, ¿cómo hicieron los Huari para poder expandirse y controlar diferentes zonas? Acá viene lo más importante de Huari que tú debes recordar. Huari, para poder controlar diferentes zonas, desarrollaron un mecanismo que se suele conocer en la historia con qué nombre. A ver, los que han leído ya el texto. ¿Qué desarrollaron, qué fundaron, qué organizaron los Huari en las provincias para mantenerlas unidas a Viñaque, que era su capital? Dairon Riojas, te escucho, Dairon. Centros administrativos provinciales, ¿Cómo se le llamaban esos centros, Dairon? cabezas de región. Muy bien, Dairon, punto, ¿no? A los Huari se les conoce, se les recuerda, porque ellos organizan las famosas cabezas de región. Ahí está, mira. ¿Y qué es una cabeza de región, profesor Luis? Eso lo vamos a explicar acá. Mira. Ahí está. Entonces tú ves en tu pantalla que dice cabeza de región, ¿no? Y ahí dice justamente esto, mira. Son los lugares hacia donde Huari va a llegar en las diferentes partes del Perú, ¿no? Por ejemplo, se ha encontrado una cabeza de región en Lima, cuyo nombre es Pachacamac. Se ha encontrado una cabeza de región en Junín, Huiracochapampa. Se ha encontrado una cabeza de región en Cusco, Piquillacta. Se ha encontrado una cabeza de región en Moquegua, Cerro Baúl, ¿no? Entonces, en diferentes partes del Perú antiguo, los Huari fundaban estas cabezas de región que les permitiría controlar esas zonas, ¿no? Controlar la producción de esos lugares. Y no solamente controlarlos, sino unirlos a su capital, ¿no? Que es Viñaque. Entonces, las cabezas de región, ¿qué son? Son centros administrativos que desarrollaron los Huari para poder controlar las diferentes zonas o provincias de lo que era el antiguo Perú, ¿no? Así de sencillo, ¿ah? Eso es lo que desarrollaron los hombres de la cultura Huari, básicamente. Y nosotros lo podemos complementar con la parte económica de los Huari, ¿ya? Mira, los Huari además en esas regiones tuvieron acceso, por ejemplo, a productos como el maíz, como el espondilus o como la hoja de coca, ¿no? Que son elementos que los Huari van a tener a su disposición. Los Huari controlaban el maíz, ¿por qué, profe? El maíz era importante porque permitía elaborar una bebida. ¿Qué bebida permitía elaborar el maíz? Mano levantada, te escucho en el chat, te leo. A ver, a ver. Con el maíz se elaboraban. Cristian Reyes, te escuchamos. La chicha Muy de bien, jora. Cristian, muy bien, Reyes. Ahí está su compañero Cristian Reyes, muy bien. Con el maíz se elaboraba la chicha de jora, una bebida tradicional, una bebida importante en el antiguo Perú. Muy bien, Montesa, muy bien, Alca, ¿no? Ahí está también en el chat. Entonces, el maíz servía para la elaboración de esa chicha de jora. El espondilus era un muyu, era una concha que se traía desde los mares del norte y que eran muy apreciadas en las ceremonias religiosas, ¿no? El espondilus, bastante apreciado en las ceremonias religiosas. Luego también utilizaron la hoja de coca, ¿no? Las plantaciones lo controlaban porque era utilizado también en las ceremonias, ¿no? La hoja de coca, ahí está. También conocieron y cultivaron el algodón. Y ahora un alumno se preguntará, profesor, ¿y para qué servía el algodón de los Huari? El algodón de los Huari era un elemento importante para hacer la vestimenta o el textil de los Huari, ¿no? Los Huari controlaron ese algodón para poder elaborar textiles o prendas a partir del mismo algodón, ¿no? Ahí está, el algodón de los Huari. Eso también es importante, estimados y queridos alumnos. ¿Qué más, profesor Luis?
La fibra de lana, ¿no? Es otro elemento que los wari también van a tener acceso o van a controlar, que permitía también elaborar vestimenta. Entonces, estos elementos eran controlados por los wari. Los wari controlaban estos elementos, ¿para qué, profesor Luis? Para tener el tema, profesor, de la producción y de esa manera controlar también a las demás cabezas de región, ¿no? Entonces los wari a nivel económico controlaban productos clave. El maíz para la chicha, el espóndilus para las ceremonias religiosas, ¿no? Era conocido como un alimento para los dioses. La hoja de coca, que se utilizaba en el tema de las ceremonias, un alucinógeno muy importante, y también era utilizado como fuente de energía, ¿no? Al hacer las obras, porque la hoja de coca permitía combatir el soroche o el mal de altura. El algodón y la fibra de lana para lo que es el vestido, la textilería, ¿no? Eso era utilizado por los wari. Entonces la cabeza de región se convirtió en algo importante, un mecanismo importante de dominación de este pueblo. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, en economía nos dicen que construyeron andenes, ¿no? Usted sabe que un andén es una técnica agrícola que se construye en las partes altas de los cerros y que permite desarrollar agricultura en esas zonas que están bastante elevadas, ¿ya? Entonces los andenes son clave en el tema agrícola. Y en el tema de la arquitectura, algo muy importante fue el tema del urbanismo de los wari. ¿Qué es el urbanismo, profesor? Los wari es una cultura que construye, ¿no? Construye grandes ciudades, ¿no? Ciudades de tipo administrativas. Construye y planifica estas ciudades, ¿no? Por ejemplo, lo hemos mencionado hace un momento. En Cusco, Piquillacta, en La Libertad, Huiracochapampa, en la selva del Cusco, Espíritu Pampa, en Lima, Cajamarquilla y Pachacama son algunas de las ciudades cabezas de región. Ahora uno se pregunta, profesor, ¿y cómo se unían estas ciudades? Bueno, las ciudades cabezas de región se unían con caminos, ¿no? Los wari también construyeron una red importante de caminos para integrar los diferentes o las diferentes zonas, ¿no? Una red importante de caminos que permitía integrar las diferentes zonas del antiguo Perú, ¿no? Una red importante y esencial de caminos, ¿no? La que construyeron los wari. Y eso lo vemos acá, mira, te voy a mostrar justamente acá, ¿no? Ahí está la red de caminos de los wari, ¿no? La red de caminos, conocido como el Capacñán. Profesor, Dime, Cristian. ¿esos caminos son empedrados? Sí, son empedrados, ¿no? Son conocidos como Capacñán. Y hoy día es un patrimonio de la humanidad, ¿no? Una red de caminos que une diferentes cabezas de región y que luego van a ser perfeccionados por los incas. Urbanismo wari. Profesor, ¿y el urbanismo qué es? Es la construcción de ciudades que hicieron los wari, ¿no? También destacaron en urbanismo. Construyeron grandes ciudades de murallas, ciudades donde se utilizan la piedra, el barro, el adobe, lo cual estas ciudades se construyen porque los wari tuvieron acceso a un importante control de mano de obra, ¿no? Ese es el tema con los wari, mis estimados y queridos alumnos de primero de secundaria, ¿no? Entonces destacan en sus cabezas de región que ya sabes que permitían controlar diferentes zonas y conectarlas con la ciudad capital Viñaki. ¿Cómo se conectaban? A través de estos caminos. Y en estas ciudades se construían grandes urbes, por eso es urbanismo, ¿no? Grandes urbes, grandes centros de producción, de administración en estas ciudades. Y obviamente Wari, el Estado Wari, controlaba el tema de la producción. Profesor, ¿y cómo logró todo eso Wari? Bueno, a través de mecanismos como la religión, ¿no? Wari pudo implantar el culto a un solo Dios a través de un ejército también, era un estado militar, ¿no? Así logró Wari todo eso. Bueno, vamos a ver por acá justamente, tenemos el tema ya de sus aportes culturales, para ir conociendo un poquito más de Wari, ¿no? Profesor, la cerámica, la textilería, la religión y la decadencia final. Cerámica, a ver un voluntario para que lea, por favor, fuerte y claro. Montesa, lo escuchamos. Cerámica. En la fase imperial destacan los estilos Robles, Moco y Pacheco. Muy bien, Montesa, correcto. Profesor, en la fase imperial, ¿qué significa la fase imperial? Que es el momento de mayor expansión de los Wari, ¿no? Cuando Wari ya es un imperio porque abarca
gran parte del territorio andino. Recuerda que para el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras, Huari es un estado pan-andino, ¿no? Porque su dominio Huari llegó a la costa en Lima, llegó a la sierra y obviamente también llegó a la selva en la parte de Cusco, un estado pan-andino. Bueno, entonces en la fase imperial, Huari destacó mucho en el tema de la cerámica, dos estilos que se ven en pantalla, el estilo Robles Moco y el estilo Pacheco, que aparece acá, mira, Robles Moco está acá y acá está el estilo Pacheco, ¿no? Profesor, ¿y por qué se llaman así? Porque es el nombre de los arqueólogos que desarrollaron esta cerámica, ¿no? Por eso se le llama así, se le llama estilo Robles Moco y estilo Pacheco, porque es el nombre de los arqueólogos que desarrollan esta cerámica. Y ahí puedes ver tú la diferencia también, mis estimados alumnos de primero y secundaria. En el estilo Robles Moco, mira cómo se puede ver en pantalla, claramente en el estilo Robles Moco, se ve que es una cerámica de tipo utilitaria, ¿no? Que es una vasija. Y en el estilo Pacheco se ve más una cerámica de tipo escultórica, ¿no? La imagen de qué es esto, a ver, en el estilo Pacheco, mano levantada, te escucho. En el estilo Pacheco destaca la imagen de qué, a ver, ¿de qué? Mano levantada o en el chat, estilo Pacheco. Muy bien, Montesa, excelente, ¿ah? El estilo de una vicuñita, ¿no? Muy bien el alumno Montesa que ha participado en el chat. Claro, el estilo escultórico es básicamente trabajar sobre elementos que los Wari observaban. Bueno, vamos a ver la religión para conocer quién era su principal divinidad. Mano levantada para ver un voluntario para que lea. Cualquiera, por favor, en el tema de la religión, básicamente, algún voluntario o voluntaria, básicamente. Michelle, vamos, Michelle Reyes, te escuchamos, Michelle. La divinidad principal fue el dios de las varas o dios Visco. Claro, muy bien, Michelle. Profesor, el dios de las varas o el dios Visco. Profe, ¿quién es ese dios de las varas o dios Visco que usted menciona? Bueno, ese dios de las varas o dios Visco es el que aparece en esta vasija, pues, Huiracocha, ¿no? Que lo vimos en la clase pasada en la portada del sol. Entonces, ese era el dios más importante de los Wari y que aparentemente lo difundieron por todo el estado Wari, ¿no? En la costa, en la sierra, en la selva, ahí aparece este dios de las varas. ¿Por qué varas? Porque está sujetando dos varas, pues, una vara por acá y otra vara por acá. Algunos dicen que esas varas son maíz, otros dicen que esas varas son hojas de coca o truenos o relámpagos, pero lo cierto es que este dios era importante en la agricultura, ¿no? Algunos dicen que lo que está en la cima de su cabeza son plantas de maíz, ¿no? Un dios agrícola muy importante. Bueno, vamos a ver un poco de la textilería de los Wari. Voluntario para que lea, por favor, cualquiera. Mano levantada en el chat. A ver, vamos a ver, voluntario para que lea textiles, básicamente. Textiles. A ver, tenemos acá a Watanabe. A ver, Watanabe, textiles, fuerte. De gran calidad técnica y complejidad en sus diseños generalmente abstractos y geométricos, destacan los tapiques y uncus característicos de la élite. Muy bien, Watanabe, profesor. Gran calidad, ¿por qué? Porque utilizan la fibra de algodón, pues, la fibra de algodón que lo obtenían de la costa peruana. Y, por ejemplo, ¿qué es un tapiz? Un tapiz es lo que se puede ver en la parte baja, ¿no? Estos tapices son los que servían para envolver a las momias, ¿no? A los muertos, ¿no? Ahí están los tapices, ¿no? No solamente para envolver, servían también como uso religioso en las ofrendas, como uso político, ¿no? Era obligatorio que el Estado Wari imponga este tipo de vestimenta a los demás estados sometidos. Y uncu es una camisa, como se puede ver en la imagen, ¿no? Es una camisa que utilizaban en el mundo andino, los llamados uncus, ¿no? Uncus o tapices. Tapices se colocaban pues a miembros de la nobleza, de la élite, ¿no? De la élite de los Wari. Pero si esta cultura fue muy importante, ¿cómo pudo desaparecer del Perú? Bueno, para eso hubieron factores externos, es decir, que vienen de afuera, y también hubieron factores internos que se originan en la misma cultura. Por ejemplo, un factor interno fue la rebelión de las cabezas de región, ¿no? Cada ciudad cabeza de región, como se puede ver en pantalla, se rebela, ¿no? Esta ciudad se rebela, esta se rebela, se rebela, se rebela contra el poder de Wari, y eso genera una época de guerras, ¿no? Donde viene una época de problemas internos que va a generarse y va a agudizarse cuando se da el tema del fenómeno del Niño, en el cual hay una ausencia de lluvias, y al no haber lluvia, hay sequía, y al haber sequía,
hay falta de alimentos, ¿no? Además a eso se supone que vino una época de invasión de pueblos como los chancas. Los chancas que invaden al imperio o a la cultura wari. Muy bien, chicos, vamos a dejarlo por acá todo esto y vamos a seguir avanzando y nos vamos acá, trabajando en clase. Vamos a darte unos minutitos para que tú me puedas responder estas 4 preguntas que seguramente ya las has hecho el fin de semana, porque yo he compartido la lectura justamente para que tú leas, te culturices y podamos trabajar juntos este material. Bueno, pregunta número 1 dice, ¿cuáles serían las culturas cuyos aportes permitirían el surgimiento del imperio wari? Gracielita Alca, que acaba de levantar la mano. Le escucho, Gracielita. Nazca, Tiahuanaco y Huarpa. Muy bien, punto, Gracielita. Ahí está. Nazca, Tiahuanaco y Huarpa. Pregunta número 2. Los wari desarrollaron la elaboración de tapices, los cuales tenían las siguientes 3 finalidades. Describe cada una de ellas. A ver, ¿para qué era ritual, funeraria y política? A ver, ¿quién me describe ritual primero? A ver, ritual, a ver. Quiero saber quién ha leído la lectura que yo he compartido. Gracielita Alca, le escucho en ritual. Se utilizaban en ceremonias religiosas. A ver, ritual. Muy bien, Alca, punto. Ha leído Alca. A ver, siguiente, funeraria. Michelle Reyes, que levantó la mano. Le escucho, Michelle. Los usaban para envolver a sus muertos. Envolver a sus muertos o momias, ¿no? Muy bien, Michelle. A ver, política. A ver quién más levanta la mano. ¿Quién más ha leído en política? ¿Para qué servían los tapices? A ver, manito levantada. Solamente han leído 2 nada más. Yo he compartido la lectura para que lean, ¿ah? Michelle, le escuchamos, Michelle. Se los ponían a los que eran parte de la élite o políticos. Claro, ¿no? Para difundir el tema de la divinidad religiosa. Muy bien, Michelle. Ahí está. Vamos a ver la pregunta 3. De acuerdo con la periodización del arqueólogo John Rowe, ¿cuál fue el periodo donde se desarrolló la cultura wari? A ver, ¿quiénes han leído? ¿Quiénes? A ver, Fran Montesa. ¿Qué periodo es, Fran? El horizonte medio. Muy bien, Fran. Ahí está. Acaba de llegar a 20 en la participación oral. A ver, horizonte medio, ¿no? Luego la pregunta 4 dice, para el desarrollo de la cerámica wari, ¿cuáles fueron los aportes de las siguientes culturas? Nazca y Tiahuanaco. A ver, ¿cuál fue el aporte de Nazca? ¿Qué le aportó Nazca a Wari y qué le aportó Tiahuanaco a Wari? Gracielita Alca, la escucho. Nazca. El uso de varios colores. Y Tiahuanaco. La representación del dios de las varas. Muy bien, ahí está Nazca, urbanismo, policromía, Tiahuanaco, la religión y el control vertical. Excelente, ¿ah? Muy bien, Gracielita. Acaba de llegar también a 20 usted en oral. Muy bien, no se olviden enviarme la evidencia. El día de hoy nos estamos quedando acá. Muchas gracias, un fuerte abrazo, cuídense mucho, bendiciones.